Hola, mis queridos hijos. Hola, mis dulces. Mi nombre es la abuela Mary Wilson. Tengo 78 años. Nací en 1947 aquí en Smalltown, Ohio. Y gracias a Dios estoy aquí hoy contando esta historia que cambió completamente mi vida. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor a todos los que están escuchando. Si están encontrando esta historia interesante, me encantaría mucho que le den like a este video, se suscriban al canal para seguir más historias como esta porque todavía hay mucho más por contar. Y me gustaría mucho saber desde dónde están mirando. ¿Están en casa, en el trabajo? Déjenlo en los comentarios porque significa mucho para mí saber que hay personas reales escuchándome. Bueno, voy a empezar esta historia que todavía es muy difícil de contar incluso hoy, incluso con todo el tiempo que ha pasado. Todo empezó un jueves. Ya saben, uno de esos días laborales normales. Bueno, el jueves era el día en que mi esposo Frank se despertaba a las 3 de la mañana. No todos los días. No, era específicamente el jueves. Siempre jueves. Y esto sucedía todos los meses sin falta. Yo me quedaba despierta, sintiendo que se levantaba de la cama. Ese sonido del viejo colchón. Ese crujido que solo alguien que ha vivido con una persona durante 35 años conoce. Fingía que estaba dormida. Pero mi corazón latía a 1000. Ya saben ese escalofrío que recorre la espalda de una mujer. El que sientes cuando algo no está bien. Lo sentía cada vez que llegaba el jueves. Frank se levantaba despacio, muy despacio, como si no quisiera despertar a nadie. Iba al baño. Oía el agua correr. Luego oía sus pasos bajando las escaleras de nuestra casa, la puerta de la cocina abriéndose hacia el garaje, el carro encendiendo. Y luego se iba a las 3 de la mañana solo, en silencio, como si estuviera guardando un secreto que nadie debía saber, como si llevara una culpa que era solo suya. Me quedé así durante un tiempo, fingiendo que no notaba nada. Pero la verdad es que notaba todo. Cuando vives con un hombre más de 30 años, conoces hasta la forma en que respira. Conoces el sonido de sus pasos, la forma en que cierra la puerta, la velocidad a la que maneja, y la forma en que respira un hombre cuando está escondiendo algo es muy diferente a la normal. Es mucho más pesada, mucho más culpable. Es como si su respiración llevara todo el peso de ese secreto. Las noches se volvieron insoportables para mí. Me acostaba a su lado y pensaba, ¿a dónde va? ¿Por qué específicamente el jueves? ¿Por qué al amanecer? ¿Por qué no puede ser durante el día cuando podríamos hacer algo normal? Porque si fuera durante el día, podría llevarme con él. Podría decir, Mary, voy a salir un rato, ¿quieres venir? Pero el jueves a las 3 de la mañana no era algo que haría un esposo que quiere llevar a su esposa consigo. Era algo que haría un hombre escondiendo algo serio, algo que solo existe en la oscuridad, algo como una fire. Y yo estaba absolutamente segura de que era una fire. Mi Frank tenía 76 años en ese momento. No era ese joven que había conocido allá por 1960 cuando llegó al pueblo con ese uniforme militar tan guapo que todas las chicas miraban. Ya saben cómo era en esa época. Un hombre en uniforme era como algo salido de las películas. Tenía unos 22 años, erguido con esa manera confiada de alguien que sirve a su país. Yo tenía 19, todavía una mujer joven con todas mis ilusiones intactas. Y cuando me miró ese día en el Festival del Pueblo, sentí que era el comienzo de una hermosa historia. Bueno, una historia que pensé que era hermosa. Pero ahora, tantos años después, él era diferente. Todo cabello blanco, hombros ligeramente encorvados, cansado. Ese cuerpo que conocía también había cambiado. Sus manos temblaban un poco cuando recogía cosas. Sus ojos eran más profundos, más hundidos.
Pero esa mirada suya, esa mirada todavía guardaba secretos, todavía guardaba culpa. Y empecé a imaginar cosas peores cada día. ¿Estaba teniendo una faira a esa edad? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo podía un hombre de 76 años con artritis en la espalda, con ese cansancio que trae la edad, estar enamorado de otra mujer? Dios mío, teníamos 3 hijos adultos. Teníamos 5 nietos. Teníamos toda una vida construida durante 35 años. Habíamos compartido risas, compartido lágrimas, compartido noches frías y cálidas. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Por qué lo haría? Los celos empezaron a comerme el corazón como ácido. La sospecha era peor que cualquier dolor físico que hubiera sentido alguna vez. Dolor de espalda, dolores de cabeza, esas cosas pasan. Pero el dolor de la sospecha es un dolor que se queda, que vive dentro de ti y nunca se va. Me despertaba en otras noches, noches que no eran jueves, y lo miraba dormir y sentía una rabia que nunca había sentido antes. Una rabia profunda, una rabia que ardía dentro de mí como fuego. Terminaba quedándome despierta toda la noche, escuchándolo respirar, pensando en a dónde había ido ese jueves, pensando en con quién estaba, pensando si había besos involucrados. Pensando si había otras cosas, cosas que una esposa ni siquiera quiere imaginar. Dios mío, cómo funciona nuestra mente cuando estamos desesperadas. Inventamos historias que duelen aún más. Empecé a notar otras cosas también. Regresaba del carro con la ropa un poco desarreglada, ¿o era solo mi imaginación? Llegaba con ese olor a noche en la ropa, ese olor que tiene el amanecer. Incluso olía el cuello de su camisa cuando dormía. Lo hacía. Parece loco, ¿verdad? Una mujer de 43 años oliendo discretamente la ropa de su esposo para tratar de descubrir si hay perfume de otra mujer. Pero la sospecha realmente te vuelve loca. ¿Y el dinero? ¿Estaba gastando dinero en esta mujer? ¿Era controladora con las cuentas? No, nunca lo fui. Mi Frank trabajaba. Yo cuidaba la casa y los niños. El dinero era suyo. Pero veía los estados de cuenta. Pagaba algunas cuentas. Y había algunas cosas que no cuadraban. Retiros en efectivo sin explicación. Compras en tiendas que nunca había mencionado. Pequeñas cosas que cuando estás sospechando parecen montañas. Luego un día, hablando con mi amiga la señora Louise, que era como una hermana para mí, abrí completamente mi corazón. Estaba tan llena de angustia que ya no podía guardármelo. Estábamos tomando café sentadas en su cocina y le dije, Louise, mi esposo va a algún lugar todos los jueves a las 3 de la mañana. Hace meses que lo noté. Se va en silencio, regresa 1 o 2 horas después y finge que nada pasó. La señora Louise me miró de la forma en que miran las amigas de verdad, con preocupación en el rostro, con esa certeza de que algo realmente no está bien. Y dijo, Mary, necesitas averiguarlo. Mereces saber la verdad. Ninguna mujer merece vivir en esta incertidumbre. Y entonces decidí seguirlo. Parece loco, ¿verdad? Una mujer de 43 años despertándose al amanecer a propósito. Saliendo de casa escondida de su propio esposo, subiéndose a su carro solo para seguir el carro de su esposo por la ciudad. Pero hacemos cosas locas cuando estamos desesperadas. Hacemos cosas que nunca imaginamos que haríamos cuando nuestro corazón está roto y la sospecha nos carcome por dentro como una enfermedad. Lo pensé durante días antes de hacerlo. Pensé si estaba bien. Pensé si estaba mal. Pensé si era una traición de mi parte vigilar a mi propio esposo. Pero al final, necesitaba saber. La incertidumbre me estaba matando. Eso no era vivir. Era una agonía diaria. El primer jueves decidí seguirlo.
Me puse pijamas oscuros para no ser demasiado visible. Agarré mi bolso, dejé las llaves del carro cerca de mi cama. Todo estaba preparado. Cuando Frank se despertó a las 3 de la mañana, como siempre, fingí estar durmiendo profundamente. Incluso hice sonidos como alguien que duerme pesado, ya saben, para que no sospechara. Oí sus pasos, el baño, las escaleras, la puerta de la cocina, el garaje. Cuando oí que su carro arrancaba, esperé unos 5 minutos. Luego me levanté de la cama muy despacio, muy en silencio. Me puse una chaqueta sobre el pijama, agarré las llaves de mi escarabajo blanco, abrí la puerta principal con mucho cuidado para que no hiciera ruido y salí. Mi corazón latía demasiado fuerte. Tenía miedo de ser descubierta. Tenía miedo de lo que iba a descubrir. Tenía miedo de todo. Las calles de la ciudad estaban vacías de esa manera que solo el amanecer puede hacerlas vacías. Esa vaciedad aterradora. Muy pocos carros, pocas luces encendidas en las casas. Solo las farolas de sodio iluminando las calles vacías y oscuras. Parecía que éramos los únicos despiertos en el mundo. Éramos solo yo y mi Frank conduciendo por el amanecer en una persecución silenciosa. Lo seguí desde lejos, muy asustada de que viera mi carro. Mi escarabajo era muy conocido en el pueblo. Todo el mundo lo reconocía. Intenté mantener distancia. Cuando él giraba a la izquierda, yo esperaba un poco antes de girar. Cuando entraba en una avenida recta, dejaba varios carros entre nosotros y había carros. Pero esa madrugada casi no había nadie manejando. Mi corazón latía tan fuerte dentro del pecho que pensé que él podría oírlo desde lejos. ¿En serio? Era ese latido acelerado que sientes cuando estás muy nerviosa, muy asustada. Sentía mi rostro arder incluso con el frío del amanecer. Mis manos temblaban cuando sostenía el volante. Mi Frank manejaba sin prisa. No huía apresurado, como alguien que quiere esconder algo con velocidad. No, manejaba normalmente, calmado, como alguien que conoce bien el camino, como alguien que ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Tanto tiempo que se había convertido en rutina. Cada curva que tomaba, yo también la tomaba. Cada semáforo en el que se detenía, yo me detenía varios carros atrás. O si no había carros, me detenía lejos. Y continuamos así en silencio por las calles del amanecer como una danza macabra donde solo nosotros bailábamos. Pasamos por la calle principal de la ciudad, por el mercado cerrado, por la plaza, por todo lo que conocía. Y entonces entró en una calle que conocía muy bien. Avenida de los Mártires. Mi corazón empezó a latir de manera diferente porque sabía exactamente a dónde llevaba esa calle. Y no era a la casa de ninguna mujer. No, era a un lugar que no esperaba, incluso en mis peores pensamientos. Un lugar que era aún más aterrador que la idea de un affair común. Mi Frank giró para entrar al cementerio. Mi Dios en el cielo. Cementerio. Ese lugar al que solo vas cuando has perdido a alguien. Cuando estás de luto, cuando necesitas ir a hablar con los muertos porque no queda nadie vivo con quien hablar. Y mi esposo iba allí solo todos los jueves a las 3 de la mañana. No entendía nada. Mi cerebro no podía procesar eso. Estacioné mi escarabajo en una calle lateral lejos y apagué el motor. Miré por la ventana del carro y vi a mi Frank bajándose del suyo. Llevaba ese abrigo marrón que usaba para todo. El mismo abrigo durante años. Tomó algo del asiento trasero, pero estaba demasiado oscuro para que viera exactamente qué era. ¿Parecía una flor? No estoy segura. Mi Frank caminó hacia la puerta del cementerio y entró. Sentí un frío diferente al que trae el amanecer. Un frío que viene de dentro. El frío del miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar.
Me quedé allí en el carro temblando un poco, pensando, ¿debo bajarme? ¿Debo seguirlo adentro? ¿Tengo el valor para hacer eso? Pasaron varios minutos. 10 minutos, 15. No sabía cuánto tiempo. El tiempo pasaba extraño esa madrugada. Parecía pasar rápido y lento al mismo tiempo. Entonces no pude soportarlo más. Abrí la puerta del carro lo más silenciosamente que pude y me bajé. Mis piernas temblaban. Caminé hacia la puerta del cementerio. La puerta estaba abierta. Entré y allí dentro, incluso con toda esa oscuridad que solo un cementerio de noche puede tener, pude ver a mi Frank. Estaba lejos, muy lejos, caminando entre las lápidas. Lo seguí, pero manteniendo distancia detrás de árboles cuando lo sabía, detrás de las lápidas mismas, como un fantasma persiguiendo a otro fantasma. Un cementerio es un lugar demasiado extraño para estar de noche. Nunca lo había notado antes. Cuando visitamos durante el día con sol, con otras personas alrededor, parece un lugar normal, un lugar de recuerdo. Pero de noche solo, es como estar en otro mundo. Las lápidas parecen cobrar vida. Las sombras se mueven. El viento hace sonidos extraños. Mi Frank se detuvo en un cierto punto. Se quedó allí mirando al frente. Me acerqué un poco más, pero todavía manteniendo distancia detrás de un gran árbol que había allí. Y entonces vi exactamente dónde estaba. Estaba frente a una lápida. Una lápida vieja. Realmente vieja. De cuando levantó la mano y tocó la lápida. La tocó con esa ternura que solo tienes por personas muy importantes, personas a las que has amado muchísimo. Y entonces vi la flor que tenía en la mano. Era una rosa roja entera, muy hermosa, muy bien cuidada. Mi Frank colocó la rosa frente a la lápida. Y entonces incluso desde lejos, incluso en la oscuridad, oí. Oí porque el silencio del cementerio de noche amplifica todo. Empezó a llorar. No era llanto discreto. Era el llanto de alguien que ya no puede contenerlo más. De alguien que ha cargado dolor durante mucho tiempo y lo deja salir todo de golpe. Mi corazón latía a 1000. Dios mío, ¿qué era eso? ¿Por qué mi esposo lloraba frente a una lápida? ¿Qué persona importante suya había muerto? ¿Qué persona de la que no sabía nada porque mi Frank nunca había hablado mucho de la muerte con los niños? Era un hombre de pocos sentimientos. Ya saben, esa generación no expresaba mucho. Pero allí en ese momento estaba expresando dolor puro. Me acerqué muy despacio. Estaba tan concentrado en ese llanto que no me notó. Logré leer la lápida, logré ver que estaba escrito allí. Y cuando leí el nombre, todo mi mundo se derrumbó. Rosalind Silva Cardardoso, 1939 a 1961. Ese nombre era un nombre que mi esposo había mencionado solo una vez en toda nuestra vida de casados. Solo una vez. Fue en los años 70, unos 10 años después de que nos casáramos. Estaba bebiendo, algo que prácticamente nunca hacía. Y dijo, Mary, tenemos suerte de estar juntos. Algunas personas pierden la oportunidad. Eso fue todo. Nunca volvió a hablar de eso. Nunca más. Y entonces recordé. Recordé una vieja conversación con su madre. La señora Fuentes había mencionado una vez cuando todavía estaba viva en los 80. Frank tuvo una novia antes de ti. Rosalind. Una chica tan hermosa. Pobrecita. Murió joven. Eso fue todo. Su madre lo había mencionado de pasada, como alguien hablando de algo trivial. Mi Frank se había quedado muy callado cuando su madre habló. Muy callado en efecto.
pero nunca pregunté más al respecto. Era joven. Estaba enamorada. Estaba feliz. ¿Por qué iba a querer saber de una novia antigua? Eso no me interesaba. Era el pasado. Oh, eso pensaba. Ahora allí en ese cementerio a las 3 de la mañana, leyendo ese nombre en la lápida, todo tenía sentido. Todo, los secretos, las lágrimas, los jueves, los 35 años que habíamos tenido juntos, todo tenía sentido. Rosalind había muerto a los 22 años. Hice las cuentas rápidamente en mi cabeza. Nació en 1939 y murió en 1961. Esto fue antes de que mi Frank me conociera. Esto fue antes de que se casara conmigo. Esto fue hace más de 40 años cuando empezó a venir aquí. Mi Frank dejó de llorar gradualmente. Respiró profundamente. Ese cuerpo suyo, encorvado, abatido, parecía cargar el peso de todo el mundo. Se quedó allí en silencio, mirando la lápida. No dijo nada, no hizo nada, solo miró como si esa lápida tuviera todas las respuestas a su vida. Y entonces hizo algo que me congeló. Tocó la lápida de nuevo, esta vez con ambas manos. La tocó con esa ternura imposible de describir, esa ternura que solo existe entre dos personas que se amaron muchísimo. Y susurró algo. No pude oír bien, pero parecía que estaba hablando con ella, hablando con la mujer muerta, conversando con Rosalind como si estuviera allí. Mi Frank se quedó allí unos 20 minutos. 20 minutos en silencio, solo tocando esa lápida, a veces pasando la mano por la rosa que había colocado. Y durante todo ese tiempo, mi corazón latía a 1000. Sentía que me estaba dando un infarto. Esa sensación de que el suelo iba a desaparecer bajo mis pies. Luego se fue. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la salida del cementerio. Tuve que salir rápidamente de detrás de ese árbol y volver al camino. Mi Frank no me vio. Salió del cementerio, se subió a su carro y manejó de regreso a casa. Yo me quedé allí. Me quedé allí de pie sola en el cementerio en medio de esa oscuridad con ese frío y me acerqué a la lápida. Me acerqué muy cerca para leer mejor lo que estaba escrito. Rosalind Silva Cardardoso 1939, 1961 amada por todos los que la conocieron. Que descanse en paz. Y debajo de la inscripción principal había más. Había una frase que parecía un poco desgastada por el tiempo, como si la hubieran tocado muchas veces a lo largo de los años. La frase decía, siempre en el corazón de aquellos que supieron amar. Dios mío. En ese momento, todo cayó. Todo se derrumbó dentro de mí. Todo mi matrimonio había sido una mentira. Ni siquiera era una affair común del tipo que imaginamos. No era otra mujer viva. Era una mujer que había estado muerta por más de 40 años. Mi esposo había estado visitando esta tumba todos los jueves religiosamente durante 35 años de matrimonio. Todos los jueves durante 35 años. Esto significaba que cuando nos conocimos en 1960, todavía estaba enamorado de Rosalind. Cuando nos casamos en 1963, todavía estaba enamorado. Cuando nació nuestro primer hijo en 1964, todavía estaba enamorado. Cuando nació el segundo en 1967, todavía estaba enamorado. Cuando nació el tercero en 1970, todavía estaba enamorado. Cuando compramos esa casa por la que habíamos ahorrado tanto en 1975, todavía estaba enamorado. Cuando mi madre murió, cuando toda la familia pasó por crisis, cuando hicimos viajes, cuando compartimos alegrías, cuando compartimos penas, todavía estaba enamorado. Y todos los jueves mientras yo dormía, mientras los niños dormían, mientras el mundo dormía, mi esposo salía de casa para visitar a la mujer que había amado de verdad.
La mujer que nunca olvidó. La mujer que, incluso muerta, era más importante que yo. Caí de rodillas en ese cementerio. Literalmente caí. Mis pijamas ya sucios por el suelo oscuro del cementerio. Y lloré. Lloré de la manera en que lloras cuando descubres una verdad que rompe todo lo que creías verdadero. ¿Cuánto tiempo me quedé allí? No sé, 1 hora, 2. El tiempo había perdido sentido. Solo recuerdo que en algún momento el amanecer empezó a aclarar un poco. El cielo empezó a ponerse un poco menos negro, y yo estaba allí sola en el cementerio con esa rosa roja que mi esposo había dejado. Y la certeza absoluta de que todo mi matrimonio, el que pensé que era hermoso, el que pensé que era verdadero, había sido una mentira de principio a fin. Me levanté. Mi cuerpo dolía. Mi corazón dolía aún más. Regresé al carro con piernas frágiles como si no pudieran llevarme. Manejé de regreso a casa. Mi Frank ya estaba allí acostado en la cama, fingiendo dormir, como si toda esa madrugada hubiera sido normal. Como si todo ese llanto hubiera sido solo un sueño. Entré a la casa, cerré la puerta despacio, subí las escaleras, entré al dormitorio, me quité la chaqueta, me acosté del otro lado de la cama, manteniendo distancia, y allí, acostada, temblando. Fingí que me estaba despertando cuando él se despertó. Fingí que era una mañana normal. Fingí que todo mi mundo no se había derrumbado esa madrugada, pero nunca volvió a ser normal. No dormí esa noche, ni muchas otras que vinieron después. Decimos que el insomnio es cuando no podemos dormir. Pero esto no era insomnio. Era desesperación. Era mi cuerpo negándose a descansar porque mi cerebro no podía dejar de procesar todo eso. Me acostaba a su lado en la oscuridad de la habitación, escuchando su respiración. Y cada respiración suya sonaba como traición. Cada movimiento que hacía parecía cargado de culpa. Quería gritar. Quería despertarlo y exigir explicaciones, pero no hice nada. Me quedé allí callada, dejando que el silencio hiciera su trabajo de destrucción. Cuando amaneció, todo parecía diferente. La luz que entraba por la ventana ya no iluminaba esa habitación como antes. Esa luz ahora revelaba una verdad que había tenido dentro de la casa toda la noche. Mi Frank se despertó como siempre, se levantó, fue al baño, bajó a la cocina. Ninguna diferencia en su comportamiento, ningún cambio. No sabía que yo sabía. Preparé café. Ese café que había estado preparando todos los días durante más de 30 años. Siempre de la misma manera. Lo tomó de la misma manera que siempre lo tomaba, con un poco de azúcar, sin leche. Y nos miramos esa mañana, e hice algo que nunca había hecho. Busqué pistas en su rostro. Busqué señales de quién era realmente porque no reconocía a ese hombre sentado frente a mí. Nuestros 3 hijos todavía dormían. Eran adolescentes en ese momento. Tenían sus vidas, sus amigos, sus problemas. No notaron nada. O tal vez notaron y no dijeron nada. Los niños no suelen hablar de estas cosas con su madre. Pasé todo el día con ese conocimiento pesando en mi cabeza. Preparé la cena, limpié la casa, lavé la ropa, hice todas las cosas que una mujer casada hace todos los días. Pero nada de eso tenía sentido ya. Nada. Porque cada acción que tomaba, la tomaba sabiendo que había un vacío en el lugar donde el amor de mi esposo debería haber estado. En los días siguientes, empecé a observarlo de manera diferente. Observando con ese nuevo conocimiento, con esa certeza que duele. Noté cosas que debería haber notado años atrás si hubiera podido ver. Pasaba la mayor parte de su tiempo aislado, leyendo el periódico solo, sentado en el porche, mirando a la nada. No hablaba mucho conmigo, no hablaba mucho con los niños.
Parecía estar siempre en otro lugar, en otro tiempo. Y los viernes después de esa noche del jueves eran peores. Parecía que se intoxicaba con algo que no podía nombrar. Bebía un poco, lo cual no era su costumbre. Se ponía agresivo. No, no físicamente. Mi Frank nunca levantó una mano contra mí, pero hay formas mucho más crueles de herir. Estaba la indiferencia. Estaba el desprecio. Empecé a reunir valor para confrontarlo. Pasaron días, una semana entera, 2 semanas. Respiraba profundo todas las noches, pensando, mañana hablaré. Mañana preguntaré. Mañana exigiré la verdad. Pero llegaba el mañana, y no podía abrir la boca. ¿Cómo acusas a alguien que amas de estar enamorado de una mujer que lleva muerta más de 40 años? ¿Cómo empiezas una conversación así? Entonces un jueves, mientras dormía, hice algo que temía hacer. Revisé sus cosas. Miré en cajones, en bolsillos, en lugares donde los hombres suelen guardar cosas que no quieren que nadie sepa. Parece invasivo. Lo era, pero estaba desesperada. Necesitaba saber más. Necesitaba pruebas de que todo esto era real. Encontré en un cajón de la mesita de noche, debajo de unos documentos viejos, una caja de madera, pequeña, delicada, del tipo que los hombres guardan con cosas importantes. La abrí con cuidado como alguien haciendo algo prohibido. Dentro había fotos en blanco y negro, demasiado viejas de los años 50. Y en una de ellas estaba mi Frank, mucho más joven, unos 22, 23 años, al lado de una joven mujer. Era hermosa, muy hermosa. Tenía ese rostro dulce, esa sonrisa genuina que la gente tenía en esa época. Ese rostro que reconocí de la lápida. Era Rosalind. En la foto, mi Frank tenía su brazo alrededor de ella. Tenía esa sonrisa que no había visto dirigida a mí en años. Tal vez nunca la había visto. Esa era la sonrisa de alguien que estaba verdaderamente enamorado, de alguien que estaba verdaderamente feliz. Había más fotos, varias. Rosalind en diferentes edades, siempre hermosa, siempre sonriendo, siempre al lado de él. Y en cada foto, mi Frank parecía ser una persona diferente, una persona más viva. También había cartas escritas a mano con esa letra elegante que la gente tenía en esa época. No las leí todas. No pude porque después de leer las primeras líneas de la primera carta, ese papel empezó a borrarse por mis lágrimas. La carta empezaba con mi amor, mi amor. Después de 35 años de matrimonio conmigo, mi Frank tenía cartas con mi amor escritas a Rosalind. Cartas que guardaba como si fueran el mayor tesoro que tenía. Volví a poner todo exactamente como estaba. No quería que supiera que yo sabía. Todavía no, porque necesitaba tiempo. Necesitaba procesar eso. Esa noche no fingí dormir. Me quedé despierta esperando. Y cuando se despertó a las 3 de la mañana, como siempre, lo oí salir de la casa. Y esta vez, yo también me levanté. Tomé la caja de madera con las fotos y las cartas y me senté en la sala sola, leyendo todo eso bajo la tenue luz de la lámpara. Leí todas las cartas. Cada una era un golpe en el pecho. Rosalind escribía con una delicadeza que yo nunca había tenido. Hablaba de sus sentimientos con una poesía que yo nunca pude. Decía cosas como, mi Frank, tú eres mi eternidad. Decía, cuando estoy contigo, siento que la vida tiene sentido. Y luego en esa misma caja había un recorte de periódico amarillento de 1961. La noticia era pequeña pero devastadora. Joven mujer muere en accidente de bicicleta. Había detalles. Rosalind había salido en su bicicleta un fin de semana, fue atropellada por un carro,
murió camino al hospital. Tenía 22 años. Mi Frank tenía 23 años cuando ella murió. Acababa de perder a la mujer de su vida, la mujer que consideraba su eternidad. Y según ese viejo periódico que tenía en la mano, él había sido identificado como el prometido de Rosalind Silva Cardardoso. Había estado comprometido con ella. Planeaban casarse y ella murió. Y luego 3 años después, me conoció. 3 años después, conoció a una joven en un festival del pueblo. Una mujer de 19 años que no tenía idea de lo que él llevaba dentro. Una joven que lo amó con toda la ingenuidad de la juventud. Una joven que estaba destinada a ser el premio de consolación de un hombre que nunca superó a su verdadero amor. Cuando mi Frank regresó de ese cementerio esa madrugada, yo lo estaba esperando sentada en la sala con todas las luces encendidas, con la caja de madera frente a mí. Se detuvo cuando me vio. Su rostro perdió todo color. Lo supo. En ese instante, supo que yo había descubierto todo. Nos miramos en silencio. Un silencio que duró una eternidad. Y entonces hice algo que no había planeado hacer. En lugar de gritar, en lugar de quejarme, en lugar de exigir explicaciones, empecé a llorar. Lloré descontroladamente. Ese llanto que viene de dentro y que duele en todo el cuerpo. Y al verme llorar así, mi Frank también cayó. Literalmente cayó al suelo y empezó a llorar también. Lloró como alguien que por fin podía dejar de fingir, como alguien que había guardado un secreto tan pesado durante tanto tiempo que le dolía demasiado. Por primera vez en 35 años, habló de Rosalind conmigo. Habló de cómo la había amado, de cómo había planeado una vida con ella, de cómo ella era su primera opción en todo. De cómo había intentado seguir adelante cuando ella murió y me conoció unos años después, de cómo se casó conmigo pensando que era lo correcto, lo adulto que hacer. Pero la verdad era simple. Nunca había dejado de amar a Rosalind. Y yo había pasado 35 años de mi vida siendo la segunda opción de un hombre que todavía llevaba a la primera en su corazón. 35 años. En ese momento, sentada allí en la sala oscura al amanecer con mi esposo en lágrimas en el suelo de mi casa, sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí que toda mi vida había sido una hermosa mentira. Una mentira hecha con buenas intenciones, tal vez, pero una mentira de todos modos. Mi Frank habló durante horas. Contó historias que nunca había oído. Historias que había guardado dentro de él como un secreto venenoso. Habló de Rosalind desde el principio. De cómo la conoció en 1958 cuando ella tenía 19 y él 20. De cómo fue amor a primera vista. De cómo planearon casarse en 1961 pero ella murió antes de que ocurriera la boda. Habló de esos años después de su muerte, los años en que yo ni siquiera existía aún. De cómo intentó vivir una vida normal. De cómo intentó olvidarla. De cómo bebía para olvidar. De cómo salía con otras mujeres. Pero ninguna era ella. Ninguna llenaba ese vacío. Y luego habló de mí, de cómo me conoció en 1960. Sí, en 1960, un año antes de que Rosalind muriera. Ya me conocía cuando estaba comprometido con otra mujer. Ese fue un descubrimiento que dolió más que todo. Me había conocido, había hablado conmigo, tal vez incluso había tenido interés en mí mientras estaba comprometido con Rosalind. Rosalind murió en 1961 y él esperó 2 años, 2 años de luto, de dolor, de intentar procesar esa pérdida. Y luego en 1963, cuando pensó que podía volver a vivir, me buscó. Yo estaba cerca. Era viable. Era joven y hermosa y disponible. Y se casó conmigo. Pero no te casas con alguien porque esa persona es viable. Te casas porque amas.
Te casas porque ves un futuro. Y mi Frank se había casado conmigo sabiendo que no me amaba como había amado a Rosalind, sabiendo que siempre sería segunda. Sabiendo que había un espacio en su corazón que estaría eternamente ocupado por una mujer muerta. Habló de las visitas al cementerio como si fueran sagradas. Dijo que empezó a ir regularmente todos los jueves porque el jueves era el día en que le había propuesto matrimonio a Rosalind. Todos los jueves iba a recordar, a mantener viva esa memoria, a mantener viva a esa persona que había sido su verdadera razón para vivir. Y durante todo ese tiempo, yo estaba en casa durmiendo, cuidando niños, preparando la cena, envejeciendo, viviendo una vida que no era realmente mía. Porque estaba al lado de un hombre que estaba en otro lugar, un hombre que todas las noches cuando se acostaba a mi lado estaba pensando en otra mujer. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho, por qué había guardado eso dentro como un cáncer. No respondió bien. Se quedó callado mucho tiempo. Y luego dijo algo que me golpeó como un puñetazo. Dijo que tenía miedo. Miedo de que lo rechazara. Miedo de que lo dejara. Miedo de quedarse solo otra vez. Así que básicamente, había elegido atraparme en una mentira. Mantenerme en una ilusión de por vida porque tenía miedo de estar solo. Había preferido traicionarme emocionalmente todos los días antes que enfrentar ese miedo. Todos los días durante 35 años. Esa madrugada duró una eternidad o pasó muy rápido. El tiempo había perdido sentido. En algún momento, mi Frank intentó acercarse a mí, intentó abrazarme, y lo aparté. Ni siquiera podía soportar su toque en ese momento. En los días siguientes, la casa se volvió diferente, pesada, como si la verdad hubiera ocupado cada rincón de ese lugar. Pasaba junto a él y sentía enojo, sentía desprecio, sentía lástima, y lo peor de todo, todavía sentía amor. Porque no quitas el amor de un lugar en tu corazón solo porque descubres que ese amor no era correspondido como imaginabas. Los niños empezaron a notar. Notaron que las cosas habían cambiado entre nosotros. Toda la dinámica de la casa había cambiado, pero nadie preguntó nada. Así era como las familias lidiaban con las cosas malas en esa época. Fingías que no veías. Fingías que todo era normal. Y eventualmente lo creías. Pero no lo era. Todo no era normal. Empecé a pensar seriamente en irme. En irme de verdad de mi Frank. Tenía 43 años. Era lo suficientemente joven para empezar una nueva vida, ¿no? Todavía tenía algunos años de vida por delante. ¿Por qué iba a desperdiciar esos años viviendo una mentira? Pero luego pensaba en los niños. Los niños que tenían padres juntos. En una época en que el divorcio era vergonzoso, en una época en que una mujer que dejaba a su esposo era vista como un fracaso, mis hijos sufrirían, serían juzgados, podrían incluso ser rechazados. Y pensaba en mí misma, en quién sería sin ese matrimonio, porque mientras estaba casada, tenía identidad. Era la esposa de Frank. Era la madre de nuestros hijos. Era la señora de esa casa. Si me iba, ¿quién sería? Una mujer sola, divorciada, sin ingresos propios porque había pasado 35 años cuidando la casa. En esa época, los años 70, las mujeres no trabajaban si no lo necesitaban. Las mujeres cuidaban la casa. Las mujeres cuidaban a los niños. Las mujeres cuidaban a sus esposos. Y si dejabas esa vida, te convertías en un fracaso social, en una anomalía. Así que hice lo que muchas mujeres hacen cuando descubren que las han traicionado de esta manera. Me quedé, pero me quedé diferente. Dejé de sonreír como solía sonreír. Dejé de interactuar con cariño. Dejé de buscar a mí Frank en la cama. Dormíamos en la misma habitación, pero en rincones separados,
como dos extraños que compartían la misma casa por circunstancia. Y seguí observando esos jueves porque después de esa confrontación, él volvió a ir, siguió visitando el cementerio, siguió dejando flores. Siguió teniendo una relación con una mujer muerta con la que no podía competir. Así que empecé a hacer mis propias cosas. Después de tantos años siendo solo la esposa, después de tanto tiempo poniendo sus deseos antes que los míos, empecé a vivir para mí. Empecé a encontrarme en cosas pequeñas. Salía con mis amigas. La señora Louise se volvió aún más importante durante ese tiempo. Íbamos a su casa, tomábamos café, hablábamos de la vida. Nadie sabía lo que había pasado. Nadie sabía que mi matrimonio se había derrumbado de esa manera. Pero Louise notó que había cambiado, y lo respetó. Empecé a leer más. Nunca había tenido tiempo de leer. Siempre había algo que hacer en casa. Pero ahora hacía tiempo. Sacaba libros de la biblioteca, me sentaba en el porche y leía. Esos libros me llevaban a lugares a los que mi cuerpo no podía ir. Me permitían ser alguien que no era solo una mujer traicionada. Empecé a cuidarme mejor. Me peinaba diferente. Compraba ropa nueva. No era para impresionar a nadie. Era para mí. Era para recordar que existía más allá de ese falso matrimonio. Mi Frank notó todo eso. Notó que había cambiado y sufrió por eso porque había perdido el control que tenía. Mientras yo estaba allí cuidándolo, pequeña, callada, él tenía control. Pero ahora que había encontrado una forma de vivir que no dependía de él, no sabía cómo lidiar. Seguimos casados, seguimos viviendo bajo el mismo techo, seguimos siendo percibidos como pareja, pero nos habíamos convertido en dos extraños que compartían una casa y una historia. Y todos los jueves a las 3 de la mañana, oía la puerta del garaje abriéndose, y me quedaba despierta, sabiendo exactamente dónde estaba, sabiendo que estaba allí en ese cementerio. Visitando a la mujer que debería haber enterrado cuando murió, pero a la que insistía en mantener viva dentro de él. Podría haber sentido enojo. Debería haber sentido enojo, y en parte lo sentía. Pero lo que sentía con más fuerza era lástima. Lástima por un hombre que había pasado toda su vida viviendo en el pasado. Lástima por alguien que no podía soltar. Lástima por una vida desperdiciada en luto por alguien que se había ido hace mucho tiempo. Y lástima por mí misma. Lástima por mí misma por haber permitido que esto pasara. Por haber creído que mi amor era suficiente para llenar ese vacío. Por haber pensado que podía ser suficiente para alguien que había elegido una sombra en lugar de una persona real. Los años siguieron pasando. Los niños crecieron. Llegaron nietos. Seguimos viviendo esa farsa de pareja. Nadie sabía. Nadie necesitaba saber. Era nuestro secreto. El suyo sobre esa primera mujer. El mío sobre toda esta vida que sentía que no era realmente mía. Pero ese secreto pesaba demasiado. Y todas las noches de jueves sentía ese peso descendiendo sobre mi pecho como una roca. Pasaron más años. Muchos años. Los 80 llegaron y se fueron. Los 90 también. Mi Frank envejeció y yo envejecí junto a él, pero envejecimos en silencio, en separación, en ese tipo de compañía que es más soledad que cualquier otra cosa. Seguí haciendo mis cosas. Seguí leyendo, seguí saliendo con la señora Louise, seguí existiendo dentro de esa casa, pero de una manera que era solo mía. Los niños se casaron, tuvieron sus propios problemas, sus propias vidas. Nadie notó que el matrimonio era un matrimonio de fachada. Mi Frank siguió visitando el cementerio todos los jueves religiosamente como si eso fuera una obligación, una deuda que tenía que pagar al fantasma de Rosalind. Nunca volvió a hablar de eso. Después de esa madrugada,
Nunca volvimos a hablar de ese tema. Era como si hubiera un acuerdo tácito entre nosotros. Él visitaba a la mujer muerta y yo fingía que no sabía. Seguimos viviendo la vida. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Al principio era enojo. Era un odio profundo que me despertaba por la noche. Era un sentimiento de haber sido robada porque así te sientes cuando descubres que fuiste la segunda opción. Te sientes robada. Robada de una vida real. Robada de un amor verdadero. Pero gradualmente con el paso de los años, ese enojo se transformó. No desapareció. No. Pero cambió de forma. Se volvió menos afilado, se volvió más como una cicatriz. Ese tipo de cicatriz que llevas y siempre recuerdas que pasó. Pero que ya no duele de la misma manera. Empecé a entender a mí Frank de una manera que nunca había entendido antes. Empecé a ver que él también era una víctima. No de la misma manera que yo, pero era víctima de una pérdida que nunca procesó bien. Era víctima de un duelo que nadie te enseña cómo manejar cuando estás en esa época. En los años 50, no ibas a terapia. No hablabas de tus sentimientos. Enterrabas todo eso muy adentro e intentabas seguir adelante. Y mi Frank había intentado seguir adelante. Se había casado, había tenido hijos, había trabajado, había construido una vida. Pero ese duelo estaba allí latiendo, siempre presente, siempre pidiendo atención. Y había elegido castigarme porque al final, eso era lo que estaba haciendo. Visitando ese cementerio todos los jueves, me estaba castigando por no ser Rosalind. Me estaba castigando por haber sobrevivido cuando Rosalind murió. Me estaba castigando por existir en un mundo donde ella número 1995 o 1996, no recuerdo exactamente. Todos los años se mezclaron en mi memoria. Tuvo un infarto. Nada demasiado grave, dijo el doctor, pero fue una advertencia. Era la vida diciéndole que no estaría aquí para siempre. Y algo cambió después de ese infarto. Ese miedo a la muerte te hace repensar prioridades. Mi Frank empezó a ponerse aún más callado, más pensativo. Empecé a notar que pasaba horas enteras sentado en el porche mirando a la nada como si estuviera teniendo conversaciones internas muy importantes. Una tarde me llamó, me pidió que me sentara a su lado. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. Yo estaba nerviosa. No sabía si debía decir algo, si debía esperar a que él hablara. Pero eventualmente empezó a hablar. Habló de Rosalind otra vez, pero esta vez era diferente. No era ese tono desesperado de antes. Era el tono de alguien tratando de hacer las paces con el pasado. Dijo que visitaba el cementerio porque sentía que era su manera de mantener viva su memoria, que era su manera de no dejar que la muerte la borrara por completo. Pero también dijo que había perdido tantos años viviendo en ese duelo. Había dejado de vivir de verdad, había desperdiciado una vida con alguien que lo amaba, y había gastado toda su energía sintiendo lástima por alguien que ya se había ido. Y entonces en ese momento, sentados en el porche juntos, mi Frank dijo algo que cambió todo. Dijo que lo sentía. Realmente lo sentía por haberme hecho eso, por haberme traído a su vida sabiendo que no podía darme lo que merecía. Por haber elegido un fantasma en lugar de elegir a la persona que estaba a su lado todos los días. Lloró. En ese momento, a los 85 años, mi Frank lloró como un niño. Y por primera vez en muchos, muchos años, lo abracé. No por amor romántico, porque eso había desaparecido hace mucho, sino por compasión, por ese tipo de amor que surge cuando por fin logras entender el sufrimiento de otra persona. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. Empezamos a hablar de nuevo, no como esposos enamorados, sino como dos personas que habían pasado toda una vida juntas y por fin podían entenderse.
Le pregunté si todavía visitaba el cementerio. Dijo que sí, pero que ahora iba con otro significado. Ya no era para vivir en el pasado. Era para hacer las paces con esa parte de su vida. Era para agradecerle a Rosalind por ese amor que lo había transformado por completo y luego dejarla descansar en paz de una vez por todas. Y me preguntó si quería ir con él alguna vez. Esa pregunta me asustó, pero dije sí porque yo también tenía que hacer las paces. Tenía que enfrentar a esa mujer, ese fantasma que había atormentado mi matrimonio durante 35 años. Fuimos un jueves por la noche, no a las 3 de la mañana como antes. Era una noche normal. Fuimos en carro, los dos en silencio. Llegamos al cementerio, entramos y caminamos hasta esa lápida. Rosalind Silva Cardardoso, 1939 a 1961. Ese nombre que había leído 1000 veces en mi mente. Ese nombre que había ocupado tanto espacio en mi corazón a pesar de que la persona que lo llevaba estaba muerta. Mi Frank dejó flores, una rosa roja como siempre, pero esta vez se volvió hacia mí y se disculpó. Disculpas sinceras, disculpas que venían de un lugar profundo. Dijo que había traído a una buena mujer a competir con un fantasma, que había sido injusto, que había sido cruel, incluso sin intención. Que me había robado años de mi felicidad porque no podía dejar ir a Rosalind. Y yo, en ese cementerio, frente a esa lápida, lo perdoné. No porque fuera fácil. Perdonar nunca es fácil, pero porque tenía que soltar eso también. Porque cargar ese resentimiento era como llevar una piedra en el pecho. Y estaba cansada de cargar. Le dije que entendía. Que entendía que no eliges de quién te enamoras. Que entendía que el duelo es algo que nunca te abandona por completo. Que entendía que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. Pero que yo había aprendido algo importante durante toda esa vida. Había aprendido que merecía más, que toda mujer merecía más, merecía ser la primera opción, merecía ser verdaderamente amada, merecía tener un compañero que la viera y la eligiera todos los días. Y que aunque había perdido eso con mi Frank, no iba a desperdiciar más tiempo llorando por eso porque todavía tenía vida por vivir. Todavía tenía años por delante. Todavía tenía gente que me quería. Tenía a mis hijos. Tenía a mis nietos. Tenía a la señora Louise. Me tenía a mí misma. Después de esa noche, mi Frank dejó de visitar el cementerio. No por completo, pero ya no iba todos los jueves. Iba de vez en cuando, pero sin ese peso de culpa, sin esa desesperación. Había dejado descansar a Rosalind en paz de una vez por todas. Y yo también dejé descansar ese enojo porque me di cuenta de que ese enojo era hacia él, pero también hacia mí misma. Era enojo por haber aceptado ser la segunda opción. Era enojo por no haber tenido el valor de irme cuando tuve la oportunidad. Era enojo por haber dejado que ese miedo me paralizara. Pasaron más años. Mi Frank envejeció más. Y al final, cuando ya estaba muy enfermo, en sus últimos días, hablábamos y me decía que sentía que había desperdiciado tiempo precioso viviendo en el pasado. Que si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Que me elegiría a mí de verdad. No como segunda opción sino como una elección consciente. Como alguien que entendía que Rosalind tenía su historia, pero que la vida continuaba y que la vida continuaba para él también. Que tenía que vivir la vida que tenía, no la vida que había perdido. Pero no se puede volver atrás. Solo se puede seguir adelante. Y eso fue lo que hice. Perdí a mi Frank a los 92 años. Y cuando murió, lloré. Pero no fue el llanto de alguien que había perdido al gran amor de su vida. Fue el llanto de alguien que había pasado toda una vida con una persona que había compartido tantas cosas, que aunque ese amor no era perfecto, todavía era amor. Y después del funeral,
después de que todo se calmara, empecé una nueva vida. A los 70 años empecé una nueva vida. Viajé, visité lugares que siempre quise visitar, leí libros que siempre quise leer. Pasé tiempo con mis hijos, mis nietos. Viví porque eso fue lo que aprendí. Aprendí que no solo somos víctimas de lo que otros nos hacen. También somos víctimas de nuestras propias elecciones, de las cosas que permitimos que pasen, de la forma en que permitimos que nos traten. Podría haber dejado ese matrimonio. Podría haber dicho no. Podría haber elegido ser feliz aunque significara estar sola. Pero no lo hice. Y pasé 35 años viviendo una vida que no era realmente mía. Pero después, aprendí que todavía tenía tiempo. Que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Que no era demasiado tarde para amarme a mí misma. Que no era demasiado tarde para vivir de verdad. Y esa es la lección que quería dejarles. Para quien quiera que me esté escuchando ahora mismo, no esperen 35 años para descubrir que son más importantes que cualquier relación. No esperen un dolor extremo para aprender que merecen un amor genuino. No esperen a envejecer para empezar a vivir porque la vida pasa rápido, mucho más rápido de lo que pensamos que pasará. Así que quiero pedirles un favor especial a ustedes que llegaron hasta aquí, que escucharon toda esta historia. Si todavía no le han dado like a este video, ya no like ahora. Si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse porque estas historias que tengo que contar solo les llegan si son parte de esta comunidad aquí en el canal Grandma's Diary. Y también quiero conocerlos a ustedes que me están escuchando hasta ahora. Dejen un comentario. Díganme cómo llegaron aquí. Cuéntenme un poco de su historia porque me gusta saber que hay personas reales del otro lado escuchando, sintiendo, entendiendo. Son muy importantes para mí. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por llorar conmigo. Gracias por entender que no somos débiles por haber cometido errores. Somos valientes por haber aprendido. Y estoy agradecida de poder compartir esto con